Y vamos al segundo tema aquí en Código Salud. Vamos a hablar de la trombosis. La trombosis es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo y uno de los causantes de un infarto agudo al miocardio. Ya escuchábamos que también puede generar, por ejemplo, infartos cerebrales. Te presento más datos de la trombosis, cuáles son las más comunes, y ya está con nosotros el especialista y un testimonio para hablar de todo esto. Las trombosis más comunes son trombosis en la vena femoral, trombosis en los riñones, trombosis en la yugular, trombosis en el hígado y trombosis cerebral. Los síntomas de una trombosis son dolor e hinchazón en la parte afectada, pérdida de presión en venas superficiales. Puede existir dolor, principalmente al realizar una actividad, aumento de temperatura de la piel y enrojecimiento de la piel. Importantísimo este tema, por ahí en alguna ocasión me habían comentado que hay que también hacer mucho ejercicio ya que estamos hablando de esto, precisamente porque como está en movimiento nuestro cuerpo, pues también eliminas la posibilidad de que se forme precisamente un coagulito y vámonos, se vaya a otra parte al corazón o al cerebro y después la gente pierda la vida. ¿Qué tan cierto es? Ya por eso está con nosotros el especialista para hablar a detalle de ello y por eso agradezco al doctor Flavio Adrián Grimaldo Gómez, él es primer secretario de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Gracias por tu presencia aquí con nosotros en Código Salud, doctor. Muchas gracias. Bienvenido, por la invitación. muchísimas gracias. Y está con nosotros la arquitecta Fernanda de Torres Arabia y ella nos viene a dar su testimonio. Fernanda, bienvenida, gracias por platicar con nosotros en Código Salud. Pues, ¿cuál es la razón, cuál es el hecho de que aparezca precisamente este como coagulito y se vaya por el torrente sanguíneo y se aloje en alguna parte, específicamente el corazón o el cerebro, y bueno, cause las complicaciones que ya bien nos vas a platicar? ¿Qué lo origina? Bueno, como bien decías en la introducción, la formación de un coágulo en un vaso sanguíneo, que puede ser una arteria o una vena, puede dar lugar a esta trombosis. Cuando ocurre en las venas de las extremidades, ese trombo puede ser liberado y lo más frecuente es que se vaya al pulmón y eso ocasiona una tromboembolia pulmonar. Estas dos entidades, la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, entran dentro de una enfermedad que se cataloga como enfermedad tromboembólica venosa. Lo más importante aquí es saber que es 1 de cada 4 personas en el mundo muere por este tipo de trombosis. Pues es alto entonces el porcentaje. Y sobre todo el dato más alarmante es que la principal o el número 1 de la causa de muerte que ocurre en un hospital y que se puede prevenir es la enfermedad tromboembólica venosa. Entonces por eso es necesario que se difundan campañas como esta. El día de ayer fue el Día Mundial de la Trombosis, 13 de octubre, y estas campañas van encaminadas precisamente a eso, a difundir todos los aspectos relacionados a la prevención de estas enfermedades. Entonces se puede prevenir. Estamos hablando de que es una enfermedad que se puede prevenir. Como mencionábamos, como la hospitalización, cuando un paciente está hospitalizado puede sufrir una enfermedad tromboembólica venosa, entonces tenemos que identificar a los pacientes que estén en riesgo mediante un cuestionario. Se hace un tipo de checklist y en este se va a identificar cuáles son los factores de riesgo, se suman dependiendo de si el paciente va a ser sometido a una cirugía o está hospitalizado por una causa médica, una infección, una neumonía, una diabetes descompensada. O sea, tanto causas médicas como quirúrgicas se evalúan con diferentes escalas. Una se llama escala de Caprini, otra se llama escala de Padua. Se da una calificación y cuando son de alto riesgo o muy alto riesgo, se tienen que establecer medidas de prevención. A eso se le llama tromboprofilaxis. Y la tromboprofilaxis es administrar a veces algunos anticoagulantes a dosis de prevención o utilizar algunas medias de compresión graduadas y algunos sistemas de compresión neumáticos. Y esto ayuda a prevenir que durante la hospitalización se presente este fenómeno de enfermedad tromboembólica venosa. Pero eso es en los casos de las personas que están hospitalizadas y que van a ser sometidas a alguna cirugía, por ejemplo, algún tratamiento específico, muy agresivo quizá. Pero la gente que no está hospitalizada, la del día a día, las que estamos afuera, la que trabajamos, hacemos, también tenemos riesgo entonces de padecer trombosis, es decir, que por ahí se nos forme un coagulito y se vaya por ahí. Sí, pero aquí recordemos que es la suma de factores de riesgo la que lleva a que se presente la trombosis
trombosis, hablando de enfermedad trombólica venosa. Si un paciente va sumando, por ejemplo, que tenga insuficiencia venosa periférica y que tenga varices en las extremidades, ahí la sangre se ve estancada y cambia el flujo y esto puede ocasionar que se formen ahí en esas venas varicosas trombos, ¿sí? Y cuando esos trombos se forman ahí, sobre todo cuando son trombos muy proximales, es cuando están en riesgo de que ocurra la tromboembolia pulmonar. Entonces, en el caso de las mujeres que son más comunes de padecer varices, existe un riesgo elevado de que se pueda originar una trombosis. Eso es importante. ¿Qué les parece antes de conocer el testimonio de Fernanda? Fernanda, antes de platicar contigo qué fue lo que ocurrió, sí. ¿Les parece? Hacemos una pausa, no nos tardamos nada, hacemos una pausa en Código Salud y regresamos. Estamos hablando de la trombosis, quédate con nosotros. Ya estamos de regreso en Código Salud, estamos platicando sobre la trombosis. El día de ayer fue el Día Mundial de la Trombosis y estamos platicando con el doctor Flavio Adrián Grimaldo y también estamos platicando con Fernando de Torres Arabia. Fernanda nos viene a platicar sobre su experiencia. Fernanda, ¿qué fue lo que ocurrió contigo? Yo comentaba al principio que nos habían recomendado en algún momento hacer mucho ejercicio, ¿no? Sobre todo trabajar mucho las piernas, precisamente para que haya oxigenación y evites la formación de un coágulo. Pero ahorita descubro, nos platica el doctor, que tú eres deportista. ¿Qué puede pasar? ¿Qué fue lo que ocurrió contigo? Bueno, cuando yo tenía 25 años, bueno, yo he tenido 2 eventos de trombosis. El primero fue a los 25 años, yo empecé con dolor en la pantorrilla y yo corro, entonces me dijeron que tenía una lesión muscular y a la semana, al salir de casa de una amiga, siento que me mareo, regreso a pedir ayuda y empiezo con dolor en el pecho. Entonces voy a urgencias y pues me dicen que no tengo nada y al día siguiente regreso y entonces ya me dicen que tengo una tromboembolia pulmonar. Y bueno, ese fue el primer evento que tuve. Y el segundo, yo en mi segundo embarazo empecé con dolor en la espalda baja a los 3 meses de embarazo. Y entonces un día en la noche me estuvieron checando y no me encontraba nada. Y un día en la noche ya veo que tengo la pierna inflamada, hinchada, roja, y entonces voy a urgencias y ya me dicen que tengo una trombosis en una de las piernas. Cuando tú llegas a urgencias, en ese momento, ¿qué es lo más importante que se tiene que hacer? Ubicar, focalizar el coágulo y deshacerlo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Sí, ahí más que nada es ya una vez establecido el cuadro clínico, aumento de volumen, dolor, cambio de coloración de la piel, los datos de trombosis, hay que hacer un estudio que se llaman dímeros D y luego hay que hacer un estudio de ultrasonografía con Doppler para identificar el sitio donde está ocurriendo la trombosis y una vez que se establece el diagnóstico de trombosis venosa profunda, pues dar el tratamiento. Y bueno, ¿cómo fue tu tratamiento, Fernanda? La primera vez pues estuve con anticoagulantes 2 años. Y ¿2 años? Sí, 2 años. Y luego ya por muchos años no. Y la segunda vez, como estaba embarazada, sí tomé anticoagulantes, pero anticoagulantes inyectados, todo el embarazo que se pueden utilizar en una persona embarazada. Y ya que tuve a mi bebé, fueron otros 2 años, bueno, algunos años de anticoagulantes y ahorita llevo 2 años con aspirina. Ajá, y con eso estás logrando estar, digamos, sí, estable. Y con medias de compresión también. Y con eso disminuye potencialmente el riesgo de la formación de otro coágulo en el caso de Fernanda y como de muchas personas. Así es. Ahí cabe destacar que en Fernanda tuvimos que hacer un estudio un poco más amplio porque hacer una mujer joven, deportista. Que hacía ejercicio con frecuencia. ¿En qué momento te vas a imaginar, no? Exacto, entonces llamó la atención a sus médicos y inicialmente porque habían tenido este tipo de evento, se hizo una ampliación y se encontró que bueno, ella tiene además un defecto hereditario que le predisponía a esta condición. Pero ahí lo importante es, no vamos a hacer estos estudios genéticos a toda la población. Entonces lo que sí hacemos es evaluar el riesgo de trombosis. O sea, cuando un paciente de entrada se le suma otro riesgo, por ejemplo el embarazo, una hospitalización como decíamos, una hospitalización por cualquier causa, médica o quirúrgica, ahí hay que hacer la evaluación y en este cuestionario que mencionábamos, la escala de Caprini, ahí vienen si tienen antecedentes de trombos en la familia o si tienen historia personal de trombosis o ya identificada alguna trombofilia, que es esto hereditario, ¿no? Si se identifican esos factores, entonces se hace prevención con medias de compresión intermitente graduadas
o con medicamentos anticoagulantes, pero a dosis preventivas. No son las mismas dosis que ya después tuvo que utilizar Fernanda Sí. como tratamiento anticoagulante. La prevención son con dosis de anticoagulantes, pero más bajas, ¿sí? Entonces es por eso que es mejor prevenir a que después tengan que sufrir toda la carga que implica tanto de morbilidad y además que puede ser una enfermedad fatal. Sí, claro, la gente Entonces, puede perder la puede vida. Pues, morirse en claro. este episodio, entonces Claro. sí hay que prevenir. Pero aquí lo importante es saber que se tienen que identificar toda la suma de factores de riesgo y entonces establecer las medidas de prevención. Pero, por ejemplo, en el caso de las personas que ya son ubicadas, que se tiene, por ejemplo, después de que llenaron estos cuestionarios, se hizo un estudio clínico, de incluso de herencia en la familia, quienes pudieran presentar una situación similar, etcétera, entiendo cómo se tenga que trabajar. Para quienes no tenemos, digamos, esto, quienes no estamos inmiscuidos o quizá no conocemos si en la familia hay casos o no, ¿qué tenemos que hacer para prevenir esto, para prevenir la formación de un coágulo? Como las situaciones concomitantes o las situaciones que suman un factor de riesgo como la hospitalización, ahí es cuando se tiene que administrar estos anticoagulantes a dosis preventivas o el uso de las medias de compresión. O sea, en sí no hay otra condición que vaya a ayudar a disminuir a cero el riesgo. O sea, una persona que esté hospitalizada, aunque haga ejercicio, aunque sea Existe el riesgo. Existe el riesgo y entonces identificándolo es que hacemos las medidas de prevención. Claro que es recomendable una activación física, es recomendable O sea, tener... sí funciona, Sí. como yo comentaba al principio. Por Sí, ejemplo. es recomendable tener un sistema muscular Ujú. que ayude a exprimir las piernas. Cuando se comprimen los músculos, se exprimen la sangre de las venas y eso mantiene fluyendo la sangre, ¿no? Entonces, eso es recomendable, pero no es suficiente. Por eso todo paciente hospitalizado tiene que ser evaluado del riesgo. Así como se hace una historia clínica, así tienen que tener su escala de riesgo y establecer en base a esa escala de riesgo las medidas de prevención. Pero, por ejemplo, a pesar de que el caso de Fernanda llama mucho la atención, pero ya se ubicó que fue lo que ocurrió contigo, ves que comentaba al principio, bueno, a mí me habían recomendado, haz mucho ejercicio, mueve demasiado las piernas, corre, haz ejercicio aeróbico, etcétera, etcétera, precisamente para que ayudes a la circulación, sobre todo los miembros inferiores, para que suba correctamente la sangre. Pero sí funciona, o sea, independientemente si utilizas mallas o no de compresión, el hecho de que hagamos ejercicio constantemente, sobre todo que movamos mucho las piernas, ¿ayuda a evitar la formación de un coágulo? Sí, así ayuda. nomás. Sí ayuda. Así, sí ayuda. Sí ayuda. Sí es importante hacer ejercicio, Sí es importante. mover las piernas. Entonces, una persona que está mucho tiempo sentada, por ejemplo, me imagino una persona que maneja, un trailero, un taxista, un oficinista que no se mueve, que no está en constante movimiento, ¿tiene riesgo de una Sí, trombosis? tiene riesgo y por eso se recomienda dentro de la medicina laboral incluso, el hacer cierto tipo de ejercicios, hacer pausas, pararse, hidratarse bien, ¿sí? Todas esas medidas ayudan a prevenir la formación de trombos, ¿no? O sea, si hay quienes viajan mucho en avión. Andan en los aviones todo el tiempo sentados, ¿no? Y en una posición incómoda y además no toman suficiente agua por estar en el aeropuerto y a veces no querer ir al baño frecuentemente, se deshidratan o consumen alguna bebida alcohólica y eso los deshidrata un poquito más, se van sumando todos esos factores y por eso ocurre también en esas circunstancias trombosis, ¿no? Dentro de los factores modificables, tú, por ejemplo, a raíz de todo esto, Fernanda, ¿has tenido que cambiar ciertos hábitos? Pues no, porque sigo haciendo ejercicio. Eso no lo modificaste, no, definitivamente. Trato de tener una mejor, o sea, comer mejor, pues sí tengo que usar las medias, ¿no? Eso sí, luego cuando hace mucho calor ¿Siempre? Siempre. ¿Ahorita Bueno, no, las traes, por ahorita ejemplo? las traigo, Ahorita sí. las traes. ¿Hacen esta presión y tú sientes la presión o cómo es? No la siento, más bien si ya no las uso, ya me siento incómoda, Ujú. porque se siente... El cambio. Exacto, sí. ¿Notas el cambio? Ajá, entonces, pues sí, es usarlas todos los días, pero yo sigo con mi vida, digo, sé que no puedo hacer a lo mejor, por ejemplo, deportes extremos, algo que me pueda pegar o lastimar, porque pues eso podría ocasionar un trombo. O sea, trato de tener cuidado con eso. Exactamente. Por Ujú. ejemplo, en el caso de Fernanda, pues fue a nivel de los pulmones, que también Sí, es la primera gravísimo, vez. es terrible, ¿no? Pero también un coágulo se puede ir al corazón, ¿verdad? Y Ahí- también se puede ir al cerebro, ¿verdad? Qué bueno que mencionas lo del cerebro. La campaña del Día Mundial de la Trombosis también va enfocada a prevenir la embolia cerebral. ¿Cuándo ocurre esto?
hay una arritmia muy frecuente que es la fibrilación auricular. Entonces la fibrilación auricular es cuando el corazón, las aurículas empiezan a contraerse de forma desorganizada y es como si se pueda estancar ahí la sangre. Se estanca la sangre, se forma entonces ahí un trombo, ese trombo se libera y se va al cerebro y eso ocasiona una embolia cerebral, ¿no? Isquémica. Entonces, para prevenir esto, los pacientes que se identifican que tienen fibrilación auricular, se les tiene que dar ahí un tratamiento anticoagulante. Específico también. Específico. Claro. Entonces, la campaña también va indicada que a veces estamos a 2 dedos, porque solamente tomando el pulso y sintiendo que el pulso estará regular, pues estamos bien. Pero si el pulso ya es irregular, ese paciente tiene fibrilación auricular y tiene que ir con un médico para que se le haga un electrocardiograma. Y riesgo de embolia, por supuesto. Diagnosticarlo de fibrilación auricular y darle tratamiento anticoagulante. Y así disminuimos mucho el riesgo de que el paciente vaya a sufrir la embolia cerebral. Exactamente. Entonces, y ya que estás hablando de esta campaña, Flavio, es importante que le recuerdes al público qué es lo que se está haciendo, que sobre todo están lanzando, digamos, una serie de módulos, tengo entendido, con información, todo de manera gratuita para que la gente se acerque y esté, digamos, mejor informada. Así es. De lo que se va a hacer. Tenemos varios frentes y la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia nos hemos enfocado en todo el territorio nacional, Monterrey, Guadalajara, Ensenada, San Luis, muchas ciudades importantes. Tenemos ahí colegas médicos que también hacen difusión, no solamente a los mismos colegas médicos, no solamente a enfermeras, al personal de salud, sino también al público en general. Y aquí en la Ciudad de México también van a montar módulos, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, de la Dirección de Promoción a la Salud, tenemos este próximo domingo, 20 de octubre, vamos a tener unos módulos de información y una actividad donde vamos a estar haciendo activación física con bicicletas fijas, haciendo una serie de campaña que va a ser pedalea contra la trombosis, ¿no? Suma kilómetros contra la trombosis. ¿Paseo de la Reforma? Paseo de la Reforma en el Ángel de la Independencia, ahí vamos a tener esta actividad el próximo 20. El próximo domingo. El próximo domingo. Y si quieren tener también más información, en la página web de la sociedad hay información exclusiva para pacientes. Entonces nuestra página es www.somet.org.mx. Muy bien, pues importante para que la gente pueda activarse, conocer de este padecimiento, adelantarse y sobre todo lo más importante que siempre hacemos énfasis en Código Salud es en la prevención. Pues Fernanda, te agradezco muchísimo tu presencia aquí con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros y también al doctor Flavio Adrián Grimaldo Gómez. Flavio, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, María. Importante, bien.